Hola, soy Mario Borghino. Entender el dinero es mucho más fácil de lo que crees, pero parece que hacerlo, cuidarlo, lograr que crezca y tenerlo es el secreto de unos cuantos. Nada más falso. Por eso, en School of Business, tú serás el amo y señor de la fortuna. Aprenderás qué es el ahorro, cómo administrar una tarjeta de crédito, qué es una deuda y lo que necesitas hacer para tener tu libertad financiera en tu vida. Buena suerte. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata, un espacio para compartir información y experiencias que nos ayuden a vivir una madurez más plena. A menudo, la sociedad tiene ideas preconcebidas y estereotipos sobre las personas mayores que no reflejan la realidad de nuestras vidas y capacidades. Estos prejuicios pueden afectar nuestra autoestima, nuestras relaciones y nuestra participación en la comunidad. Y sobre eso hablaremos hoy, sobre los prejuicios en torno al envejecimiento. Para ayudarnos a entender mejor ese tema y explorar cómo podemos desafiar esos estereotipos, me da muchísimo gusto contar con la presencia de Carmen Álvarez Basso, quien se enlaza con nosotros desde Vigo, España. Carmen es experta en longevidad, gerontóloga social, máster coach de vida, conferencista y autora, y además editora de libros. Lleva más de 8 años estudiando, publicando e impartiendo clases y conferencias sobre los cambios y transiciones vitales, la nueva longevidad, la madurez, el envejecimiento y la resiliencia a lo largo de la vida. Su libro sobre cambios y transformaciones vitales se publicó en 2020 y se dedica a apoyar a las personas que se enfrentan a estos cambios vitales y a estas transiciones profesionales en especial. Después de los 50 años, que ocurren después de los 50 años. Es una destacada experta en este tema y esperamos que nos va a dar muchísima información, nos va a iluminar sobre cómo navegar mejor estas aguas. Gracias infinitas, Carmen, por aceptar nuestra invitación y conectarte con nosotros desde España. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Adriana. No, para mí es un placer estar en tu espacio y empezar a colaborar contigo en esta gran difusión que es la tarea de alfabetizar en la nueva longevidad. Pues allá vamos. Y yo te diría que para empezar, si te parece bien, Carmen, nos cuentes un poquito sobre esta trayectoria que yo menciono, pero es para ti fue también un cambio, esto mismo que nosotros decimos que de pronto hay que reinventarnos, etcétera, etcétera. Háblanos un poco sobre esto en tu trayectoria. ¿Cómo te interesaste en el tema de la longevidad? Mira, todo comienza cuando, bueno, es una cosa que en realidad nos pasa a todos, ¿no? No fue a mí sola, pero sí hay una parte en la vida que suele ser a partir de alguna gente empieza a los 37, otros a los 40, otros a los 50, a mí me pasó a los 53. Y en la misma, por ponerte un ejemplo de los eventos que me empezaron a pasar en ese momento, en la misma semana en que me diagnosticaban un cáncer, me dieron una carta de despido. Mi madre ya tenía Alzheimer, mi padre acababa de fallecer, mis hijos estaban yendo a la universidad y después del proceso de cáncer y de curación del cáncer o de la quimio decidí divorciarme. Estos se llaman eventos vitales, pero yo no sabía que se llaman terremotos vitales, eventos vitales estresantes. Yo no sabía que se acumulaban cuando estamos llegando a esta mitad de la vida o cerca de lo que se llama la mitad de la vida. Y busqué ayuda porque realmente cuando son tan grandes y como estamos cambiando de época, antes estaba la familia, los padres, la familia, la comunidad, que cuando tenías eventos de vida los consultabas con ellos, pero en ese momento viviendo en distintos países, mis padres aquí ya con la salud un poco afectada, yo no podía acudir a ellos y ellos tampoco me hubieran podido ayudar porque, o sea, con lo complicada que era mi vida, yo creo que hubiera acelerado su estrés, ¿no?
Entonces contraté una coach de vida porque por suerte las mujeres tenemos amigas y yo ni siquiera sabía lo que era. Y ella fue la que me ayudó un poco a decirme, empieza a estudiar esto porque fíjate, todo lo que te está pasando está en varios libros, ¿no? Entonces, estos libros, y una de las cosas que de lo que hablamos cuando empezamos a hablar de esto, es que ella me decía, tienes que dedicarte a esto, a hablar de esto, sobre todo empecé por los cambios vitales, y todo lo que leí, Adriana, todo lo que leí estaba en inglés, y hay muy poco traducido al español. Entonces, con todos los libros que leí, dije, yo no me puedo quedar con este conocimiento, tengo que empezar a difundirlo, ¿no? Esa parte de la difusión que tiene mucho que ver con cómo nos reinventamos a lo largo de la vida, realmente tiene que ver con lo que nos gustaba hacer antes, ¿no? Cuando éramos más jóvenes. Y yo eso sí lo hice cuando era más joven en El Salvador, inicié un programa en la televisión para difundir la información para las mujeres, de mujer a mujer, estuvo 22 años en el aire, y volví a eso, ¿no? A empezar a difundir, a comentar todo lo que eran los cambios y las transiciones en la vida, los cambios y transiciones vitales. Y cuando ya me estaba enfrentando a mi retiro de mi primera carrera, en una conferencia escuché a una mujer que dijo, yo voy a empezar a dar este curso sobre cómo repensar la mitad de tu vida. Entonces yo me anoté y en ese curso ella empezó a hablar sobre lo que era la longevidad. Y yo me quedé tan impresionada que decía, esto es lógico, y me encantó el tema y ahí mismo le dije, yo quiero ser como tú, pero en español. Y empecé otro camino de estudio, de leer, que ahora lo voy a convertir en un libro, pero lo que me produce más satisfacción es hacer estas charlas sobre cómo vivir más y vivir mejor por este desconocimiento que tú misma estás enfrentando haciendo este podcast, ¿no? De decirle a la gente, bueno, no somos viejos, no somos personas inhábiles porque hemos cumplido 50, 55 o 60 años, ¿no? Y de eso se trató y eso es lo que estoy haciendo y la verdad estoy en una etapa de vida muy regenerativa. Yo creo que a partir de los 60, después hablaremos de eso, cómo uno empieza a disfrutar de otro tipo de cosas que yo no me lo imaginé. Sí, a mí también me ha sorprendido ese descubrimiento que es parte de un camino que tú vas construyendo también. No son cosas, no. Yo creo que lo último que queremos, quienes estamos pasando por esta etapa y sobre todo difundiendo es romantizarlo, ¿no? Dar una idea romántica del tema, porque tampoco es cierto, pero sí que hay algunas cosas que se presentan que pues la verdad sí son muy placenteras, ¿no? Que cuando sabes llegar a ellas y las sabes apreciar. Oye, y hablábamos, decía yo en la introducción, que un poco lo que tú viviste y lo que yo he vivido y seguramente muchos de nuestros oyentes, pues estos prejuicios, ¿no? Prejuicios, pero desde dos vertientes, que son los prejuicios del exterior, pero también de pronto prejuicios del interior. Vamos a empezar en general. ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto? ¿Qué prejuicios identificas o has identificado a lo largo de lo que has estudiado en torno a esta etapa de la vida? Si nos puedes dar algunos ejemplos comunes. Mira, yo creo que la discriminación por edad, que no es solamente para las personas que estamos por encima de los 50 años, sino que también se da hacia los jóvenes, está un poco enredada con el culto a la juventud o a que estás sano porque estás más joven, cosa que obviamente no es una ecuación lineal, y las expectativas de la sociedad que tenemos sobre cómo las personas mayores de 50 años nos enfrentamos a esto. La edad es una construcción, la edad cronológica es una construcción de hace poco tiempo, digamos, de principios del siglo XIX, un poco antes, cuando empezaron a registrar los nacimientos, pero tenemos distintas edades. Lo que sí se está estudiando ahora es el daño que nos produce el edadismo, los microviejismos y los prejuicios que tenemos contra tanto nosotros mismas como los demás. Y cómo denigrar el envejecimiento hace que envejezcamos peor, que tenemos muchas más posibilidades de tener deterioro cognitivo y físico si nos están tratando de esta manera, ¿no? E incluso demencia. Eso es lo que se está analizando en este momento. Y tenemos que partir, bueno, por supuesto la sociedad está hecha así, bueno, la sociedad occidental, obviamente, porque hay otras sociedades que no corresponden a este esquema, ¿no?
y de que la visión de la vida de los 50 años ya no tienes nada que hacer. La vida lineal, como la conocíamos antes, de estudio, vida productiva y reproductiva a veces, y después el retiro y la muerte, ya no existen. En los países en desarrollo desde hace 50 años, en América Latina, este proceso se va a acelerar en los próximos 20, incluso se está acelerando un poco más. Entonces, esta vida lineal ya no existe y hemos ganado estos 30 años de vida después de los 50, ¿no? 30, 40, 50, aquí en Galicia se han venido a estudiar la cantidad de centenarios que hay, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Tampoco es cierto que perdamos fluidez mental. También se ha descubierto que las neuronas se pueden regenerar si las estamos trabajando. Entonces, todos estos estereotipos edadistas son totalmente erróneos. La edad no es un factor limitante. Nosotros lo estamos viendo y yo creo que tú lo puedes ver fácilmente ya en los medios. Por suerte ya están saliendo personas que alcanzan el pico de su cuerpo, de su mente, de sus carreras, de sus profesiones, reinvenciones a partir de los 50 años. Ya están cada vez más proliferando más estas imágenes. Te voy a poner un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Uno es la del presidente Jimmy Carter y su mujer, que estuvieron en la presidencia, salieron como a los 50 años, pero por lo que ellos fueron más conocidos es por lo que hicieron después de salir de la presidencia y después de los 50 y se murieron a los 100, ¿no? Que fue la Fundación Carter para la Paz, y ella creó una fundación contra el Alzheimer. Y fue mucho más fructífera esa parte de su vida que por lo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Estaba viendo Gang, esta diseñadora de moda, que también empezó su carrera a partir de los 50, ya no hablemos de Clint Eastwood o de Jane Fonda, pero te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea. Ella es una mujer que tuvo 7 hijos y su carrera política empezó a los 60 años. Y lo mismo Nancy Pelosi. Nancy Pelosi tuvo 5 hijos y empezó su carrera política después de los 60. Y están en los 80 y pico y están ahí, ¿no? Bueno, Úrsula no es tan mayor, tiene 70 y tantos. Pero digo, sobre todo en el caso de las mujeres es muy importante saber esto, ¿sabes? Porque en realidad nosotros terminamos ese rol reproductivo y tenemos como reverdecemos a partir de los 50 y tenemos una nueva oportunidad de recrearnos y de volver a crearnos. Y con respecto al efecto que hacen los microbiologismos, primero voy a comentarte una cosa. Becca Levy es una profesora de Yale. Ella habló de que la actitud nuestra hacia el envejecimiento y lo que nos hacen los demás con respecto a esta discriminación te puede o te quitar o agregar hasta 7 años y medio de vida. Entonces, aquí yo creo que empecemos por nosotros mismos, ¿no? Porque como dice Byron Katie, nosotros podemos manejar lo que nosotros hacemos, no podemos manejar lo que nos pasa en el exterior, lo que pasa en el mundo, ni podemos manejar a los demás. Sí, a veces, como entonces, te decía, los prejuicios son nuestros. O sea, nosotros somos los primeros que decimos, no, eso ya no debo, ya no puedo, ya no se ve bien, qué sé yo, algo así, me imagino. No, sí, además imagínate lo fuertes que son, ¿no? Que incluso cuando yo me retiré de mi primera carrera, ahora hay que hablar así de cuántas carreras te estás jubilando, y me vine a vivir aquí, yo no me incorporé a un grupo de senderismo, que me encanta hacerlo, porque yo misma pensé, no, yo no voy a poder aguantar 13 kilómetros, voy a hacer que el grupo esté más lento, entonces preferí no hacerlo el primer año, ¿no? Y de repente nos fuimos con unas amigas a hacer el camino de Santiago y caminábamos 25 kilómetros al día. Y yo digo, ¿y quién me impuso esto a mí? Yo, solamente yo. Uh-huh. Y eso que estoy estudiando esto, ¿no? Imagínate tú todo lo demás. Sí, que te haces las preguntas, que te consideras que no, que te sientes, porque pasa mucho. A mí me toca gente que me dice, no, yo no en las descripciones que dices, porque yo soy así, porque bueno, no todos hacemos el mismo proceso, pero hablamos de generalidades. Y sí, yo exactamente igual que tú digo, no, ¿cómo voy a entrar ahí? No, ¿cómo voy a entrar a ese grupo? ¿No? Etcétera. Y me cuesta, bueno, mismo este proyecto, o sea, a mí me costó, todavía no me supero el susto, pero realmente me costó mucho trabajo porque como crees, a estas alturas vas a aprender cosas, qué sé yo. Y hablábamos tú y yo en algún momento de, pues, que hasta que te planteas decir, bueno,
hay que, y le doy crédito a Rebe Muñoz por esta frase, pero no salir, sino ampliar nuestra zona de confort. Oye, tú estabas hablando has usado la palabra microviejismos un par de veces. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Dame un ejemplo de eso. O sea, digamos, la discriminación por edad es el típico anuncio que te dice solo queremos gente de 25 años en adelante, ¿no? O sea, para una contratación. Son cosas como más institucionalizadas. Los microviejismos es lo que nos hacemos nosotros y también lo que nos hace nuestra familia alrededor. Incluso los amigos. Yo recuerdo que cuando cumplí 60 años el año pasado estaba con un amigo que me dice, ¿tú ya tienes 60 años? Yo le digo, sí. Me dice, ¿y no estás deprimida? Y yo, no. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Entonces, ese ataque permanente que nosotras mismas hacemos sobre nuestras creencias limitantes sobre lo que es llegar a esta edad, que están completamente fuera de lo que ya es la nueva longevidad, lo que es esta llegada de los baby boomers a esta etapa de la vida, ¿no? Somos la generación más grande, con más recursos de la historia. De tamaño, sí. Sí, y con mayor iniciativa y ganas de seguir aportando, ¿no? Y entonces, tú te das cuenta, o sea, el edadismo es, por ejemplo, las empresas de publicidad se dedican a hacer todo publicidad para la gente joven y no se están dando cuenta de que nosotros somos los que tenemos la mayor cantidad de recursos en este momento en el mundo. Primero, porque a los jóvenes les está costando un poco entrar, ¿no? Los salarios están muy limitados, pero los que hemos llegado con salarios, o sea, obviamente esto es una generalidad porque la longevidad es una cosa muy heterogénea y muy desigual, ¿no? Pero si agregas el consumo que nosotros tenemos, te das cuenta de que las empresas están un poco perdidas, ¿no? Porque como generación, y tenemos un episodio justamente de esta generación baby boomer, tú eres la última que llega con tu año se cierra esa generación, pero fue una generación que creció con trabajos muy estables, con programas de pensiones muy sólidos, etcétera. Entonces, como bien dices, no es la generalidad y hay diferencias dentro del país, incluso dentro de un país, ¿no? Pero sí hay este momento de vida diferente porque la situación, incluso había una bonanza económica cuando llegamos a la juventud, eran otros momentos económicos y políticos y mucha como fidelidad, etcétera, toda esta parte como más estable pues que buscábamos esa estabilidad, el mundo buscaba esa estabilidad porque venía de unos periodos de guerra. Entonces era lo que más valoraba era esa estabilidad. Entonces sí lleva esto que tú dices que hay ese grupo que está creciendo a una gran velocidad en menos de, 10 años, 6 años. Va a ser un grupo más grande, va a haber más personas, más adultos mayores que niños menores de 10 años en el mundo. Y sin embargo, como tú bien dices, de pronto te sientes invisible, ¿no? No te van a ver. Y no sé si esa ignorancia de la existencia de este grupo es otra forma de microviejismo. No, sí, microviejismo. Mira, o sea, fijémonos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar a fijarnos en estos microviejismos. Los que nosotras mismas nos hacemos, no, esto yo ya no lo puedo hacer. Los miedos que empiezan a surgir a partir de cierta edad, tenemos que empezar a confrontarlos, porque si no te vas yendo hacia atrás, te vas metiendo más en ti misma. Tu familia es una fuente también de microviejismos, o sea, tus hijos te empiezan a decir, mamá, no hagas esto, no sé qué, y no vayas ahí, no viajes tanto, no sé cuánto. Entonces, tienes que empezar a combatir eso y plantearnos, sobre todo nosotras mismas, un enfoque diferente sobre lo que es la madurez. O sea, para mí es uno de los problemas más grandes en este momento, es que o sea, desde los 50 hasta los 100 todos somos iguales y no somos iguales. Estoy de acuerdo. Hay que empezar a definir etapas, la granularidad es fundamental, no es lo mismo tener 60 que 70, ni que 80, ni 90, y esto es fundamental, es decir, porque yo en mi libro le llamo la madurez. Nosotros estamos en la madurez, que además empieza más o menos en los 60, 65, y que termina cuando perdemos la autonomía, no tiene límite. Es decir, cuando perdemos la autonomía cognitiva o física, ahí estamos entrando a la vejez.
Eso me o gusta mucho cómo lo planteas, porque luego estamos muy acostumbrados a poner como estas brackets de esta edad, etcétera, y tienes razón, o sea, en la medida que son características o cosas que te suceden las que definen la transición, no ahora ya cumplí esto, pues ya pasé para acá. Y eso cuenta también para pasar de 50 a 60, que es de los 50 a 60, que es como el shock, ¿no? Llegué a 60, pues depende cómo te sientas. Entonces, yo siempre he sentido que he estado unos 3, 4 años retrasada, me cae el 20 tarde, ¿no? Como decimos acá. Pero eso que dices, creo que tiene muchísimo sentido de no compararnos, porque al final del día ese prejuicio de, tienes tanta edad, entonces ya no puedes hacer esto, sí puedes hacer esto, no puedes comer, no puedes, etcétera. Pensar incluso, ¿no? Que cómo vas a pensar eso, probar nuevas cosas, qué sé yo. Y no puedes tampoco estudiar, no puedes prepararte. sí, te ven raro y uno mismo, otra vez con las creencias limitantes, los prejuicios internos, decir, no, ¿cómo voy a entrar a la universidad? Puro escuincle, ¿no? Puro chiquillo. Entonces, pero la verdad es que no pasa nada. A mí me costó trabajo, entré virtual porque me sentía más segura, pero bueno, lo hice. Y ha sido una experiencia súper interesante. Y ahora además hay un montón de alternativas de universidades para la tercera edad, etcétera, etcétera. O sea, hay cursos especiales porque además tu motivación de aprender, pues probablemente no es la misma que cuando estabas en tus 20, que estabas pensando en tu vida productiva. Acá puede ser para reinventarte Mira, hay profesionalmente. ejemplos de gente que a los 60 años dicen, llego a los 60 y yo fui veterinaria toda la vida y me doy cuenta de que en realidad yo quería ser médico y esa decisión la tomé a los 18 años. ¿Por qué vamos a estar pagando 30 años más con una decisión que tomamos a los 18 años? Entonces, por ejemplo, este ejemplo de esta veterinaria que ahorró dinero, a los 60 paró, se fue a la escuela de medicina, empezó a ejercer de médico a los 65 y tiene 85 y sigue ejerciendo. O personas que a los 55 deciden, no, yo me equivoqué de carrera y ahora voy. Entonces, yo creo que todos, o sea, para mí la palabra clave es flexibilidad, intencionalidad a esta edad, porque tenemos que tener la intención de todo, desde tener amigos hasta hacer ejercicio, hasta cuidar nuestra mente, hasta ir a la universidad, que de hecho, por ejemplo, las instituciones que más rápido tienen que cambiar son las universidades, porque según Chip Conley, en 10 años el modelo de negocio de las universidades cambia. Cambia porque no va a haber chicos de 18 a 25 que estén yendo masivamente como estaban yendo antes. Y nosotros somos el mercado, ¿no? Y después necesitamos cambio de marca, la granularidad esta a partir de los 50 años para distinguir qué queremos hacer. Por ejemplo, bueno, Aviva Wittenberg, que es con la que yo me preparé, ella divide la vida en 4 etapas de 25 años hasta los 100. Pero ya hay gente que está estudiando los 125. En Suecia, el sistema médico califica la cuarta edad no a los 75 hasta los 100, sino a partir de los 86 a los 106. Wow. ¿Sí? Y sí, eso claro, ya porque es... además este fenómeno que estamos viviendo va a seguir con los avances tecnológicos, la medicina, etcétera, etcétera, va a seguir. Y es interesante porque como parte de estos, o sea, como que no se está reconociendo todavía, como que hay un rezago en la proveeduría de servicios, asumen por alguna razón que en esta etapa de la vida no tienes necesidades, no te quieres ver bien, no quieres viajar, no sé, o no sé por qué. Yo tengo esa sensación, no sé si la comparten los que nos están oyendo, pero yo de veras tengo esa sensación de que no me venden nada, no me ofrecen nada, no soy target, como le llaman, para las cosas. ¿Y por qué me importa? Pues porque entonces no desarrollan productos que puedan tener sentido para mí, ¿no? Y que me satisfagan o servicios. Y además, eso es del lado de mí como consumidor, pero además la beta que se abre en términos de posibilidades de nuevas carreras, como lo que tú estás haciendo, y hay un montón que se puedan hacer cosas. Y quiero retomar una cosa que dijiste porque me parece espectacular para reflexionar. La posibilidad de sentarte y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál va a ser mi propósito en esta etapa de la vida?
Y puede ser el que quieras, o sea, no tiene que ser, yo voy a estudiar medicina y no, a lo mejor no, estoy cansado, no, de eso no quiero eso, a lo mejor quiero hacer otra cosa, la que sea, pero sí es importante pensar, no que ya se acabó, sino decir, se abre un nuevo capítulo. ¿Qué voy a escribir en esta parte? ¿Cómo la voy a escribir? Y que no le tengan miedo a eso, que hay tiempo para preparar, estudiarse y ejercer. Tú sabes que los coreanos dividen la vida en 120 años, ¿no? Los primeros 60 y los segundos 60. Y los primeros 5 años de los segundos 60 son para prepararte para esos 60. Exactamente igual que nosotros nos preparamos en los primeros 25 años para salir a la vida productiva, ya en la segunda etapa de tu vida dices, ok, ¿qué quiero hacer a los 60? Te replanteas y te preparas. Y lo dividen en 4 grandes rubros. Esa es la primera, la preparación, después como la ejecución, y la última parte es el legado, y la tercera es la mentoría. O sea, esto todo es una construcción muy occidental, que se ha enamorado de que solo lo joven y es lo válido. Y eso está haciendo mucho daño a las personas. El 50% de las personas considera que el edadismo no es un problema serio y, sin embargo, sí lo es. Tiene mucho impacto en nuestras vidas, en nuestra salud, y está siendo ya tratado como un problema de derechos humanos y de salud pública. Ok. Bueno, y ni hablar de los efectos económicos también, porque vas a tener una población cada vez más grande en adultos mayores y muy chica en jóvenes que sostengan esa sociedad si no mantenemos, no en la misma manera que en la segunda etapa, digamos, que en el segundo acto, pero sí de alguna manera la productividad y la contribución a la sociedad. Carmen, ¿cuáles consideras tú que son las principales causas de estos prejuicios? O sea, mencionabas algunos ya, educación, cultura, pero ¿de dónde vienen? ¿De la Mira, educación, los medios de comunicación, de dónde? sí, yo creo que, o sea, el propio culto a la juventud que empezó con nuestra generación, o sea, Es correcto. eh, es, es como un poco contradictorio, pero yo creo que fuimos nosotros, o sea, quizás los que son más grandes que yo, los que empezaron con ese culto a la juventud, y yo creo que en parte por eso la sufrimos, porque creemos que solamente siendo tan jóvenes como éramos antes vamos a poder sentirnos bien, ¿no? Entonces, creo que parte de toda, y de nuevo, es un fenómeno occidental, no es un fenómeno que está reflejado en otras sociedades o en otras culturas, ¿no? No sé, es decir, de ahí se transpira todo. En las empresas yo creo que hay un tema económico, ¿no? Es decir, que si tú haces la curva ascendente de la corporación, en el mundo corporativo, obviamente cuando llegas a los 50, 55, eres muy caro. Y entonces te declaran redundante y con ese dinero contratan a 2 personas jóvenes. Y eso les está pasando factura también a las empresas porque están perdiendo mucho talento humano. Y, y, y después de nosotros, o sea, mucha gente también va a seguir trabajando, muchos porque no podemos dejar de trabajar, o sea, que hay gente que no tiene pensiones, y sobre todo en América Latina, y los que sí tienen pensiones, ahora está como en la 40%, continúan trabajando. Entonces, ya toda exacto, la vida lineal de que hay retiro no existe. El retiro durabas 7 años vivo y después te morías. Eso ya no está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos cambios tienen que empezar a llegar por eso esa labor de alfabetización en longevidad es tan necesaria, ¿no? Las personas mayores de 50 no somos simplemente un nicho ni un segmento de mercado, sino que somos el mercado más grande y de mayor crecimiento a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay que dejar de vernos como un grupo que somos insignificantes y que no tenemos opiniones y que nuestras preferencias no tienen importancia. Este mercado solo se va a agigantar y tú lo ves en muchísimos efectos. Ya en Estados Unidos hay un movimiento de gente que se llama, sobre el TED Talk de Jane Fonda, que se llama The Third Act, el tercer acto, que se llama
y están agregando la demanda de la gente, en el sentido de, ok, este banco hizo algo en contra de las personas o no nos está favoreciendo o nos está subiendo los intereses porque necesitamos más atención que los otros o nos está cobrando comisiones por atendernos O no nos da créditos porque dice que bueno, ya... El crédito es ya un problema, ¿no? O sea, yo he ido a conferencias de economía plateada y les dices, bueno, ¿y hasta qué edad usted da créditos? Hasta los 65. ¿Cómo? Si ahora vamos a vivir 30 años más, ¿cómo vamos a vivir sin crédito? Fair Act, por ejemplo, hizo una campaña agregada de decir, todo el mundo que tenga cuentas en este banco, que las saque. Y ahí lo sintieron. Claro. En Inglaterra, en Londres, por ejemplo, ya hay un movimiento de gente mayor de 65 que está pidiendo a los restaurantes que pongan la música más baja o no música y que abran más temprano para que poder cenar más temprano, lo cual obviamente te alarga la vida, ¿no? Porque si comes y te vas a dormir antes de 2 o 3 horas, vas a pasarlo mal, digamos, cuando estés durmiendo. Entonces, eso ya está ocurriendo en otros países, ¿no? Pero lo que te estoy oyendo decir es que entonces en algunos lugares ya esta generación se está organizando, que no me sorprende porque así como dijiste lo de la juventud, que no lo había pensado y la verdad tienes tontita la razón porque fue cuando el foco se cambió de los adultos a los jóvenes, también del otro lado es una generación que siempre se manifestó. O sea, que fue la primera que salió a las calles. Entonces me hace mucho sentido que sea la que ahora también diga, a ver, vamos a organizarnos y vamos a pedir que me hagan caso a mis necesidades de hoy y a mis deseos de hoy. Esto es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y eso es una forma de empoderamiento. Entonces, realmente es interesante y valioso. A nivel individual, ¿qué medidas tú crees que podemos tomar? Bueno, comunitarios serían estas un poco que dices, pero a nivel individual, ¿qué medidas se pueden tomar para educar y crear conciencia entre la población sobre estos prejuicios o cuando sintamos que estamos siendo, pues no sé si usar la palabra víctima, pero por lo menos sujeto de estos prejuicios? Mira, yo creo que lo primero es empezar a notarlos, ¿no? Lo primero, así como lo que decíamos, yo misma me lo estoy haciendo, ¿no? La historia que nos contamos en nuestra cabeza también es muy importante y eso lo podemos ver incluso a nuestro alrededor en la familia, que hay personas que se cuentan la historia mala, ¿no? Y hasta físicamente decaen, ¿no? Entonces, la narrativa yo creo que es fundamental, la narrativa que nosotras nos contamos a nosotras mismas y, ¿sabes la historia de los cherokees? No. ¿No? Es un abuelo que le está contando a su nietito la historia de lo que nos pasa en la cabeza, ¿no? Y le dice, bueno, en la cabeza nosotros tenemos un lobo bueno y un lobo malo y están en constante pelea. Y entonces le dice el nieto, abuelo, pero ¿quién gana la pelea? Y el abuelo le contesta, el lobo que tú alimentas. Entonces, si nosotros nos alimentamos de esos, o sea, la narrativa es fundamental para todo. Es decir, si tenemos una narrativa de limitaciones, eso es lo que vamos a tener. Si tenemos una narrativa expansiva, de regeneración, de que esta es una etapa y una oportunidad en la que tenemos capacidad física, capacidad intelectual, que va a durar mucho tiempo. Hay cosas que para mí son importantes. Hay muchas veces que tenemos bien el cuerpo y bien la mente, pero no tenemos la base bien. Y la base es el propósito y la familia. O sea, no la familia, quiero decir, las relaciones personales, porque la familia tampoco es única. Y en el caso de las mujeres es mucho más importante no amarrarse a las parejas, porque nosotras siempre nos vamos a quedar solas, casi siempre, ¿no? Es decir, por la longevidad es diferente en los hombres que las mujeres. Entonces, tenemos una particularidad en todo el proceso de maduración y de envejecimiento y no creer que estar envejeciendo significa dejar de crecer. Yo creo que esa es una de las principales mensajes. O sea, crecer, aprender, la curiosidad es la madre de la motivación y del crecimiento. Entonces, cuando dejamos de ser curiosos y dejamos de interesarnos, ahí decaemos. Y eso lo vamos a ver, o sea, todo está en nuestra cabeza. Y quizás iría un pasito más allá en el sentido de decir, no solo experimentar la curiosidad, sino perseguirla, o sea, satisfacerla.
O sea, porque a veces la reprimimos, decimos, esto, no, pero quién sabe. No, no, explóralo, o sea, no pasa nada. Y me quedo con esto que dices en términos de la narrativa, porque, y quisiera bajarlo para decir, ¿cómo podemos hacer esa narrativa? Bueno, empezando por contarnos a nosotros mismos otra historia y desafiarla. Y puede ser desde escribirlo. Hay muchas maneras, cada quien tendrá la suya y depende de las herramientas que tenga, pero una muy sencilla es levantarse en la mañana y escribir 3 cosas, esta típica de que por qué estás agradecido, está bien, pero agrega también quién soy. Soy esto, o alguien me sugirió una vez y me pareció muy buena idea, cuando yo todavía estaba acercándome, porque ya me estaba preguntando qué iba a pasar y yo siempre soy muy planeadora, entonces desde antes estaba viéndolo, dice, haz un vision board, haz tu cartel de cómo lo ves y pon las imágenes, recorta de revistas y haz ese ejercicio, pero diciendo cómo te ves tú en esta etapa de la vida, qué te ves haciendo. Y entonces ahí es donde vas a ver, pongo esta persona patinando, no, 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 ¿cómo no? Y pregúntate, ¿por qué no? A lo mejor sí no quieres, pues dices, me da miedo romperme un hueso, pero habrá muchas cosas que sí, yo algunas que no, pero cambia esa narrativa por el sí se puede. Y la otra es marcarlo. Yo sí creo que de pronto si alguien te dice algo como estos comentarios que tú has hecho, yo creo que sí hay que Para marcarlo y decir, oye, pues no lo veo de esta manera, o me parece que no me conoces, o no sabes lo que estoy haciendo, y al final del día las acciones, porque nada habla más que las acciones. Si te ven emprendiendo lo que sea, proyectos, pero lo que sea, desde te gusta, tengo una amiga que decidió que a ella le gusta mucho tejer y se metió en un taller de tejido, todas eran jóvenes, menos ella, y estaba feliz y empezó a hacer muchas cosas al respecto y de ahí creó un proyecto, etcétera, etcétera, porque me parece increíble. O sea, lo que quieras, pero hazlo. Y en la medida que lo vean, inmediatamente te empiezan a ver de otra manera. Ya no caben estas restricciones que te ponen, ¿no? Sí, yo creo que además no mirarnos en el espejo de lo que fue la vida de nuestros abuelos ni nuestros padres, porque la nuestra es completamente diferente. Entonces, normalmente uno siempre busca las referentes en cómo lo hicieron tus padres y bueno, la vida de las personas nos sirve de reflejo o de advertencia, ¿no? O sea, a mí como a ti, ¿no? Yo me empecé a meter en esto porque mis padres tuvieron una vida maravillosa, amigos, viajes, tenían recursos. Cumplió 65 años y fue un declive de tal manera que yo, cuando dije, bueno, me estoy acercando a esa edad, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿No? Y fundamentalmente es eso, ¿no? La crisis de identidad cuando dejas tu trabajo y la crisis de propósito. Y el propósito no tiene que ser propósito con mayúsculas, ¿no? Es darle sentido a la vida, qué es lo que te hace levantarte, como tú dices, la curiosidad, la motivación. Y ahí busca qué es lo que te fascinaba hacer, porque, bueno, si tienes recursos para poder sobrevivir en esta etapa, lo único que tenemos que hacer ahora es divertirnos. O sea, cuando a mí me preguntan, ¿y qué haces? Yo ahora solo tengo que divertirme, ¿no? Mis hijos están criados, puedo hacer lo que quiera, he reganado una libertad que no pensé que iba a tener, ¿no? Es decir, ya con los hijos mayores y colocados, ¿qué vas a hacer? Divertirte, no te vas a hundir en la depresión porque no están cerca de tu casa. Y por eso es muy importante en esta edad, y de nuevo, la intencionalidad, la estructura, que dejamos de tener, la estructura social desaparece en esta edad, ¿no? Ya los amigos no vienen del trabajo, el horario no viene del trabajo, todo lo perdemos todo, entonces tenemos que construirlo todo. Para eso son muy útiles, hay un montón de cursos ya para hacerlo, porque sí, tenemos que prepararnos son 30 años de vida. Igual que nos preparamos de los 25 primeros para los siguientes 25, esta etapa tenemos que prepararla, porque si te dejas llevar, de repente se te pasan los días, ahí te vas quedando parada, y esto es un poco peligroso, y lo vemos, seguramente todos tenemos en nuestra familia estos ejemplos de la gente. Y hablando de la curva de la felicidad, que te dicen, ok, el bienestar, le llamo yo la curva del bienestar, porque esto de la felicidad a mí me da un poco más de... Entonces,
la peor, se supone que la peor etapa está entre los 45 hasta los 60, 65, en donde tenemos normalmente sobre nuestras espaldas las mochilas de nuestros hijos, las mochilas de nuestros padres, nuestro trabajo, el riesgo de trabajo, normalmente tenemos un toque de salud. Entonces, ahí es donde sentimos que el peso es más fuerte y por eso la sensación de bienestar decae. Esto está estudiado en todos los países, ha sido un estudio sociológico muy grande. Y después, a partir de los 60, como nos está pasando a nosotras, empiezas a sentir ese bienestar de nuevo y dicen que se programa hasta arriba, 60, 70, 80, 90 y 100. Depende, ¿no? Depende de tus eventos de salud, depende de tu cabeza, de cómo tengas tus emociones, tu cabeza. Y hay gente que a veces en los 65, y los conocemos muchos, se estancan, ¿no? Entonces, es tu deseo de seguir adelante. Y mucha gente le pregunta, hay veces que le preguntan a gente que ya tiene incluso limitaciones físicas y le dicen, ¿por qué tú te sientes bien? Porque no le dan tanta relevancia, ¿no? Entonces, ahí es de nuevo el énfasis que nosotros queramos poner. Porque lo entiendes y lo aceptas, que eso también es una parte. Exactamente. Por último, me encantaría saber qué esperanzas tienes tú o qué expectativas tienes tú para el futuro en términos de cómo la sociedad verá y tratará a las personas mayores. Mira, yo creo que ya el cambio ya está rodando, ¿no? O sea, en el siglo XXI los 3 paradigmas más grandes, yo incluso añado otro más, pero es el cambio climático, la inteligencia artificial y esta longevidad. O sea, los países lo sabían que esto se venía, esto no es un secreto. Están un poco atrasados, las empresas también, pero ya hay un movimiento, ya hay gente, ya se está hablando mucho más. Esta difusión es muy necesaria porque todos tenemos que cambiar la narrativa sobre cómo nos leemos en esta etapa, ¿no? Incluidos nuestros hijos, nuestros primos, todo el mundo tenemos que cambiarla, ¿no? Y yo creo que esto no va a parar, ¿no? Es una tarea fuerte. Además, tenemos una visión de la vejez que es la de los años 60, 70, en donde, bueno, entonces a partir de los 65 te vas a vivir a una colonia para gente mayor, no sé qué. Eso está ya totalmente fuera de mercado. Y además no recomendado, porque recuerdo ahora, acabo de hacer un diplomado en Lisboa sobre longevidad, y recuerdo que una de las personas que llegó nos contó que las familias, sus padres, sus amigos, todos habían creado un edificio para vivir durante la juventud, y a medida de que fueron yéndose los hijos, los padres se quedaron, y los padres de ella se quedaron solos en el edificio porque todos se iban muriendo. Entonces, no es conveniente juntarse solamente la gente de la misma edad. Hay que construir relaciones en todas las edades, porque si tú vas a llegar a ser más longevo, entonces te puedes encontrar solo si tu red es solamente de gente de tu edad. Yo creo que la sociedad no va a tener alternativa, se va a tener que adaptar. ¿Por qué? Pues porque hacia allá va el planeta, el mundo entero, está moviéndose la población y va a ser mayoritariamente personas mayores. Entonces se va a tener que adaptar porque, pues, por necesidades de mercado, por necesidades de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, yo en lo personal tengo expectativas positivas, que se va a empujar y bueno, ya de entrada lo estamos viviendo y estamos aquí compartiendo este espacio. Carmen. Y lo que no sabemos es cuándo le va a caer el 20 a los demás. No, yo creo que más esperemos, sobre todo si hacemos estos esfuerzos y cada vez hay más gente sumándose en difundirlo, etcétera, o estos movimientos que tú narrabas, entonces va a suceder más. Carmen, no sabes cómo te agradezco por compartir estos momentos con nosotros y sobre todo tu conocimiento. ¿Dónde te pueden encontrar o seguir quienes estén interesados en hacerlo? Mira, yo tengo mi página web, es mi nombre completo, Carmen Álvarez Basso, y lo mismo en Facebook o en Instagram o en LinkedIn. Y ahora que voy a terminar de corregir el libro con este nuevo, el primer diplomado en longevidad se acaba de dar ahora en Lisboa, y voy a cambiar completamente el libro, por eso lo tuve que parar. Y yo espero sacarlo ya el año que viene y lo voy a estar anunciando ahí en las redes. Ahí también voy a sacar, yo creo que en septiembre, un nuevo curso de cómo diseñar la segunda etapa de tu vida. Muy bien, pues nos avisas cuando eso suceda para comentarlo, ¿vale? Sí, porque es muy reconfortante. Ahora en Lisboa,
como yo ya había hecho esa planificación y teníamos el ejercicio de hacerlo, yo ya planifiqué en los 70, porque los 60 ya están planificados. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues estaremos muy pendientes para comunicarlo y aprender de eso. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No, gracias a ti, Adriana, por esta invitación y te deseo el mejor de los éxitos en tu tarea. Gracias. Y así, pues llegamos al final de este episodio de Hablando en Plata. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tan enriquecedora con Carmen Álvarez Basso sobre los prejuicios en torno al envejecimiento. Nos ha dejado, creo, valiosas reflexiones y algunas estrategias para enfrentar estos estereotipos y vivir con más confianza y orgullo en nuestras edades. Recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de desafiar los prejuicios y cambiar la narrativa sobre el envejecimiento. Y ojalá, este es mi deseo personal, el nombre de esta etapa de la vida, que esa es otra conversación entera. Por lo pronto, bueno, compartamos nuestras historias, eduquemos e invitemos a quienes nos rodean a hacer lo mismo y celebremos nuestras experiencias de vida. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro podcast. Pueden también visitar nuestra página hablandoenplata.mx. Ahí van a encontrar todos los episodios y podrán sumarse al canal de WhatsApp, además de encontrar una liga para hacernos llegar sus comentarios, preguntas o temas que les gustaría que ahondáramos. Nos encantará recibir sus opiniones y sugerencias. Soy Adriana Valladares y les agradezco profundamente que nos hayan acompañado. Hasta pronto. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.